Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, y voy a robarte simplemente 2 minutos y luego te voy a dar la palabra, siempre en estos espacios que ya están, que ya es habitual entre nosotros, digamos, el diálogo, quería hacer mención rapidísimo un tema que me han bombardeado hoy con la misma cuestión. Voy a aclararlo una sola vez en 2 segundos. Miren, yo agradezco de corazón realmente a todos los que se han solidarizado conmigo. Realmente lo agradezco de corazón. Me siento muy cómodo, me siento muy feliz de tener un equipo de trabajo que día a día va incrementándose y realmente es una gran muestra de cariño ver cómo ante las amenazas hubo gente que se solidarizó conmigo y que me mandó sus saludos o sus cariños. Dicho esto, quiero hacer una sola aclaración por única vez. Miren, gente, se los digo con total franqueza. Todos saben que yo me desvivo por mi familia. O sea, no tengo otro pilar que mi familia, no tengo otra cosa en la vida que la familia, porque venimos de la calle y sabemos cuál es nuestro origen, sabemos también cuál es nuestro final. Así que en ese sentido, si bien yo agradezco, quédense tranquilos que está todo bajo control, por un lado, y sepan que si yo por primera vez hago pública las amenazas, porque normalmente no me gusta lo que activo, pero si lo hice, no lo hice queriéndome victimizar, porque no ha nacido el tipo que tenga los testículos bien puestos para venir a hablar conmigo de frente. Entonces me tiene sin cuidado lo que hago un cobarde escondido detrás de una pantalla. El mensaje que yo mando hoy es para mostrar a esa derechita cobarde, tibia, que anda polulando en las redes sociales, que creen que van a cambiar el mundo desde Twitter, para enseñarles que lo que realmente estamos haciendo algo por la patria, ponemos el lomo. Porque atrás de la pantalla de una cuentita fake son todos guapos. Cuando hay que ver quién realmente es el que se la banca, hablando en términos simples y sencillos, es cuando estamos en la calle. Y en la calle no he visto ninguno de los que se andan escondiendo a después diciendo, no, no, porque los liberales son malos, los de Gómez Centurión son chotos, los libertarios no sirven para nada y nosotros somos los más char. Cuidado, que cuando hay que salir a la calle no he visto ninguno de estos. Son todos muy guapos desde un grupito de WhatsApp o de Facebook. Que cuando hay que enfrentarse a los zurritos y a los progresistas, cuando hemos tenido que estar semanas sin dormir dando giras en Chile para defender lo que son las ideas del patriotismo, incluso en tierras lejanas a las nuestras, no estaba ninguno de estos. Una simple aclaración. Nada. Delfina, ¿cómo te trata la cuarentena? La ex cuarentena ahora. Sí, ex cuarentena. Bueno, un inicio bastante fuerte hemos tenido el día de hoy. Pero bueno, personalmente bastante bien. Por supuesto, ayer salimos a marchar, como siempre, viéndome con mi familia, viéndome con mis seres queridos. No vamos a seguirle el juego a todas estas imposiciones bastante totalitarias de nuestro gobierno, así que bastante bien, porque tengo la suerte de poder estudiar y seguir viéndome con mis seres queridos. En lo personal, bastante bien. ¿Vos qué me contás, Horacio? Nosotros resistiendo como podemos, con algunos que otros controles del COE, a veces viendo también cómo mediamos o cuidamos ciertos temas de diálogo en la radio para evitar censuras o multas, pero el resto, hay una cuestión en torno a la cuarentena que todo el mundo la vio como un caos, en gran medida lo ha sido, en gran medida lo ha sido. Yo en un sentido lo he visto como un punto positivo, porque lo que hizo fue transparentar un fenómeno propio de la posmodernidad, que era la atomización del individuo. Es mi visión, digamos, o sea, lo que hizo fue que finalmente el síntoma salga a la luz para que recién ahora las personas tomen conciencia de dónde están ubicadas y a partir de allí tengan los elementos y los remedios para enfrentar dicha enfermedad. Una simple visión muy humilde de mi parte. Hoy vamos a estar hablando sobre el patriotismo frente al globalismo y es un tema que nuestra gran invitada de lujo eligió libremente. Así que una pregunta de como inicial, como para empezar alguna suerte de diálogo y por qué no algún debate también, es ¿por qué elegiste el patriotismo frente al globalismo? ¿Qué representa para vos el patriotismo? ¿Qué representa para vos el globalismo? ¿Y por qué lo ves como términos, digamos, antagónicos? Bien, para mí el patriotismo hace referencia, o sea, como todos sabemos, primero que nada, al sentimiento fundamentado en la causa nacional que nos lleva a reivindicar constantemente nuestra tradición y todo lo que ello conlleva, ¿no? Toda nuestra identidad, nuestra cultura en común y todos estos valores que nosotros vamos reivindicando cuando pensamos en la causa patria. Ahora, me parece muy importante que tengamos en cuenta estos términos y nos arraiguemos al patriotismo ahora, durante la pandemia principalmente, porque es cuando más estamos viendo el crecimiento de los organismos internacionales y cómo ellos se van apoderando cada vez más de lo que debería ser nuestra soberanía. Es mi visión que este tipo de organismos, podemos decir la ONU, la Organización Mundial de la Salud, cada vez están teniendo más poder en cuanto a lo que debería competirnos a nosotros como un Estado-nación, y por eso me parece tan importante que lo tengamos en cuenta, principalmente en estos tiempos. Excelentísimo. Y en ese punto, hoy casualmente se conmemora
lo que se dice habitualmente como la caída del muro de Berlín. Todos saben que en realidad no se cayó, en realidad lo han tirado y lo tiran las propias personas que estaban cansadas de aquel régimen autoritario y socialista. Y hay todo un fenómeno político por detrás. Pero en este sentido, para vos, esta mal llamada caída del muro de Berlín, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué implicancia le das vos desde tu visión más como patriota, como nacionalista, que puede tener alguna lectura diferente a la que tenga quizás alguien que sea de fuerzas más liberales, por así decir? Bueno, para mí como vos decís, mal llamada caída del muro de Berlín significa un paso adelante en cuanto a la libertad de un pueblo al cual se forzó a dividirse, que se fue forzado a adaptarse a un modo de vida que naturalmente no eligió y no habría elegido, porque creo que ninguno de nosotros, ningún ser humano elegiría voluntariamente someterse a tales condiciones de vida y a tal restricción de la libertad y de sus derechos. Entonces, para mí, te lo digo tanto como patriota como nacionalista, significa un gran paso hacia adelante, un granito en la historia que tenemos que reivindicar, pero por supuesto sin olvidar y sin dejar de lado que por más que fue la caída de todo un modelo económico, quedaron algunas secuelas que el día de hoy quizás la vemos un poco más reflejadas en lo cultural. Es decir, ese modelo quizás se pudo haber reinventado y tenemos que tener en cuenta eso ahora. Es decir, celebrar de alguna manera eso que pudo haber sido una victoria, pero tener en cuenta que la batalla continúa en otro campo. ¿Y en qué campo continúa la batalla? En el campo de la cultura y de lo social. ¿Y cómo sería para vos el campo cultural? ¿Cómo definirías este campo de la cultura, este campo de las ideas, este campo de lo social? ¿Qué lectura le darías vos e incluso lo vincularías con esta fragmentación, pero luego reunificación de una Alemania dividida por un muro? Sí, más que para Alemania, yo lo veo como un hito que tipo afectó a la historia de todo el mundo y para toda la humanidad, porque, bueno, hemos visto la caída de un modelo económico y al reinventarse en lo cultural para poder seguir subsistiendo, hubo algunos conceptos que, como te dije, se trasladaron a la cultura. Puede ser este concepto tan típico del comunismo y del marxismo, que es el enfrentamiento, la lucha, que originalmente fue de clases, al día de hoy la podemos ver en todo el mundo extendida como una lucha quizá entre sexos, quizá entre las distintas etnias, es decir, un enfrentamiento por el simple hecho de enfrentar y bueno, es ahí donde tenemos que concentrarnos. Interesante. En ese sentido, como esto es un diálogo, vamos a ir tratando de poner algunos puntos en común. Todos saben que Delfina Wagner, para los que la están conociendo el día de hoy, y los invito también a que la sigan, a que estén pendientes de sus redes, porque realiza contenido muy interesante y al menos yo, que tengo la posibilidad de interactuar con ella a través de Instagram, ha demostrado realmente tener ideas que van a contracorriente de lo que normalmente la hegemonía propone. Y en este diálogo está interesante porque ella viene justamente de una suerte de coalición de ideas más en torno al patriotismo, al nacionalismo, y eso es lo lindo de este canal, que podemos conversar con todos. Todos saben que yo me reivindico a mí mismo como conservador, en términos políticos, un conservadorismo, quizás más al estilo de Roger A. Scruton, aunque puedo tomar ciertos elementos de Russell Kirk. Inicialmente empecé con la línea de Russell Kirk. Y yo, por ejemplo, le doy otra lectura a la caída del muro de Berlín. Como es totalmente válido lo que plantea Delfina. Recuerden que es un diálogo, no es saber quién tiene razón, sino es como buscar puntos de acuerdo. Pero en ese sentido, la caída del muro de Berlín le doy una interpretación que digo, por un lado se demuestra que hay una tendencia natural en el hombre, y eso se ve a través de las huellas migratorias, que a raíz de un proceso eminentemente materialista propio de la modernidad, si la tesis está puesta en torno a la prosperidad material, porque esa es la esencia del materialismo, y la tesis está puesta en torno al progreso, que es la precuela del progresismo, entonces, naturalmente que las sociedades iban a ir en búsqueda de aquello que le permita un progreso material superlativo. Por lo tanto, si estaban en un sistema oriental que no les permitía el mismo progreso material como en Occidente, la huella migratoria, digo huella migratoria porque se ve con la caída del muro de Berlín, pero también se va a ver luego en las migraciones de Venezuela o incluso en los pasos migratorios de Cuba, va a ir justamente en búsqueda de donde haya un mayor índice de progreso económico. En eso hay un acuerdo generalizado, al menos entre todos los intelectuales. Ahora bien, es muy cierto, al menos en mi humilde postura, que también la caída del muro de Berlín implicó dos fenómenos. En primer lugar, demostró que en esencia la derecha, entiéndase una derecha internacional, estaba plenamente convencida que con simplemente conservar los índices de libertad económica, que eran superiores claramente a los sistemas de economía centralizadas, y esto tomó Heritage Foundation como fuente,
ciertamente no alcanzó para mantener los campos culturales estables, a tal punto que uno lo ve en Chile, por tomar un ejemplo reciente, donde en efecto la derecha chilena decía, mientras seamos potencia en la región por los índices de libertad económica, poco y nada importa los demás campos. Siguiendo la teoría de Bourdieu, finalmente lo que hizo la izquierda fue infiltrarse en los campos mediáticos, en los campos educativos, y se generó el desastre que se generó. Pero por otro lado también pienso, y en este sentido ya cierro mi participación en este aspecto, que la caída del muro de Berlín también implica ya la consolidación de un proyecto que se venía gestando desde 1910 en adelante, que es el proyecto del globalismo. Porque cuando se cae el muro de Berlín, independientemente de que uno esté a favor o en contra del comunismo, y en ese sentido hay una libertad de expresión, con la caída del muro de Berlín, lo que hizo fue que todo el sistema global quedase en el unísono de un modelo único de producción y de consumo. Por lo tanto, lo que se ve que luego de esta caída del muro de Berlín, acá está el error de Fukuyama en creer que era el fin de los tiempos. Luego Fukuyama se retracta en ese sentido, vamos a ser honestos intelectualmente, pero esta idea, en realidad hay como una especie de verdad en el fondo, porque es verdad que es el fin de las ideas, pero no en el fin de las ideas como lo puede plantear Lyotard a mitad del siglo XX. No es en ese sentido de que se acabó el comunismo, el liberalismo, el iluminismo o el cristianismo, sino que está todo se vuelve más amorfa, porque luego es cierto poder internacional, cierto poder empresarial internacional, que con anuencia de la ONU, terminaría finalmente demostrando que las empresas ya no venden y compran bienes o servicios, sino ideas. Ejemplo concreto, la NBA. La NBA ya no vende un servicio de jugadores de básquet para el entretenimiento del público. La NBA hace que los propios jugadores de básquet renuncien a su identidad, se cambien el apellido en la camiseta y vendan una idea vinculada a Black Lives Matter. Una idea que ha sido global. Es mi humilde lectura. No sé si nos quería hacer alguna reinterpretación de este fenómeno, Delfina. No, no, gracias. También estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, esta manera de terminar de consolidarse una especie de, no quiero decir plan para no atreverme a sonar conspiranoica, pero creo que vos lo expresaste muy bien, esto que ya venía proyectándose desde mucho tiempo atrás, así que estoy de acuerdo en ese sentido. Y acá en este sentido, cuando hablamos de globalismo, ¿cuál es tu lectura política que a tu joven edad, que insisto, o sea, realmente hay que reivindicar lo que hace Delfina, que a su corta edad ya se anima a incursionar en estos temas que igual a veces muchos adultos no se animan a investigar? Pero ¿cuál es tu lectura respecto a una China que ha tomado la tecnología del modernismo, pero con ciertas tesis de un marxismo bastante ortodoxo en algún sentido en cuanto al sistema totalitario de control? ¿Cuál es tu lectura respecto a China y lo que eventualmente pueda suceder tanto con Estados Unidos y eventualmente se da la victoria de Biden, como con las relaciones con Argentina? No termino de comprender la pregunta, discúlpame. ¿Cómo sería tu ¿Podrías lectura, tu lectura reformular? ante China? ¿Qué es lo que sucede con China para vos? ¿Cómo quedaría parada Argentina y Estados Unidos ante el fenómeno chino? Y yo creo que Argentina, en ese sentido de política internacional, tiene que posicionarse orientada a la postura que está tomando Estados Unidos, pero obviamente con una perspectiva más del lado de Trump, porque veo en Trump un cierto bastión de lo que es, como veníamos diciendo antes, el patriotismo o esta política de los valores en cierto punto de Occidente. Entonces la reflexión que te puedo dar es que personalmente tendríamos que volvernos más para ese lado. Y para vos, ¿vos ves peligrar la soberanía argentina con el actual modelo en torno a, todos sabemos que hay bases en Neuquén, que ya todo me sentó y recuerdo que hizo me honró en ese sentido en la radio con una llamada y me explicó puntualmente qué estaba sucediendo con las bases chinas en Neuquén. Vemos también la pesca ilegal de China en los mares argentinos. Vemos también que empieza a haber cierta tendencia migratoria, y hay una cuestión en el sur. ¿Cómo ves el fenómeno de la soberanía nacional en Argentina? Y no podemos olvidar fenómenos como puede ser los votantes que vienen del norte para ciertos procesos electorales, más el conflicto de los mapuches en el sur, digamos, o sea, es una soberanía bastante licuada de Argentina. ¿Cómo te analizas vos y tu espacio esto? Y creo que justamente nuestra soberanía está siendo bastante avasallada con todo esto de las bases, como vos decís, el tema de los mapuches, porque es una cuestión que se desconoce el verdadero valor que debería tener la ciudadanía argentina para tener un poder de decisión sobre estos espacios que nos corresponden, son naturalmente nuestros y deberíamos reivindicarlos dentro de lo que es el patriotismo. Entonces sí me parece un claro avasallamiento a nuestra soberanía y nuestros derechos como Estado-nación soberano. Y acá en este sentido es muy interesante porque si hay algo que yo realmente rescato enormemente del nacionalismo, algo que rescato enormemente, es justamente este amor abnegado hacia la propia patria, hacia este legado cultural,
Y a mí me interesaría saber cómo entonces, cómo sería tu propuesta, cómo analizarías vos que sería una alternativa sana, con una base de realismo político, para rescatar estos principios de soberanía. ¿No? Estos principios de soberanía, ¿cómo sería el camino a seguir? ¿Cómo crees vos que sería necesario reforzar las defensas en la aduana, tener un mayor control en base a los mares, o quizás apuntar a lo económico, es decir, bueno, si achicamos la deuda, necesitamos contar menos empréstitos y esto implica posteriormente tener menos compromisos internacionales que puedan justamente socavar la soberanía nacional. ¿Cómo defenderías básicamente, esa es la pregunta, la soberanía de nuestra nación? Mira, yo te voy a explicar una cosa. Si bien yo reivindico el nacionalismo como una especie de patriotismo criollo militante y llevado simplemente a eso, la idea del sentimiento patrio a la militancia, yo creo que en este momento no corresponde que nos metamos tanto en el sentido de lo económico y de esa protección, porque creo que puede generar cierta división que debería reservarse para cuando ya estemos en un momento que nos podamos dar el lujo de ser más exquisitos en ese sentido. Es decir, creo que hay un enemigo mucho mayor que lo tenemos o en nuestro gobierno o en el poder internacional que también está interfiriendo acá. Por eso yo no me meto tanto en el tema, en ese tema más económico o de protección, sino más en el lado de la batalla cultural. O bien prefiero ceder ese lugar a quien te puede dar una opinión un poco más neutral en ese sentido. Me parece genial. Yo creo que en ese punto incluso habría como un gran acuerdo generalizado, que uno lo puede encontrar en exponentes del conservadurismo, del nacionalismo y liberalismo, en coincidir que con disciplina monetaria y disciplina fiscal, básicamente volviendo eficiente el Estado, uno lo que hace es reducir la necesidad de contraer empréstito internacional. Y una vez que uno empieza a reducir la necesidad del empréstito internacional porque se ha disciplinado en materia monetaria y fiscal, eso hace que la libertad para contraer compromisos a futuro con las demás potencias ya tiene otra base de contratación. Porque no es lo mismo que salga a pedir dinero, vamos a hablar en términos sencillos, quien está desesperado porque se ha endeudado, que quien tiene un control completo de sus finanzas y de repente se puede dar algún pequeño lujo de simplemente realizar una inversión a futuro para generar más ingresos todavía. Así que yo en ese sentido entiendo que sería un punto de acuerdo interesante. Sí creo que es necesario también resguardar los recursos naturales y en ese sentido quizás haya que revisar los pasos fronterizos. Claramente que un Estado que está invirtiendo fortunas en políticas de género en vez de resguardar las fronteras aduaneras, es un Estado que está buscando más que una sociedad segura, una sociedad adoctrinada. Y si hablamos de adoctrinamiento, que es el campo cultural, me gustaría saber cuál es tu visión en torno a los fenómenos culturales de Argentina. ¿Entiendes? Ecologismo, feminismo, indigenismo. ¿Crees que afectan o que no están afectando de sobremanera en torno a lo que ha sido la pandemia? ¿Se entiende? Así que de repente acá está la discusión. ¿Siguen vigentes o han pasado a un segundo plano estas agendas? Yo creo que en cuanto a la gente, al pueblo en general, digo, excluyendo a la clase política, sí, es como que está un poco olvidado porque nos vimos en una situación, como se dice, cuando las papas queman, nadie está concentrado en hablar con él, en el todes o en pensar estas cuestiones de feminismo. Sin embargo, la clase política sí parece mucho más enfocada en invertir para protocolos del aborto, en invertir presupuestos para el género, entonces veo eso, a la gente en general como que le dejó de importar porque se empezó a preocupar por otras cosas, quizá por cuidarse, quizá por respetar ciertos protocolos con los que no estoy tanto de acuerdo, pero yo percibo eso. Y bueno, y la clase política no, ellos aprovecharon la situación al máximo para, bueno, restringir las libertades e ir metiendo un poquito por atrás de la ventana toda esta cuestión, todos los ismos, ¿no? El aborto, la cultura feminista moderna y todos estos movimientos más de tinte izquierdista que vos mencionaste. ¿Qué sucede con el feminismo? ¿Por qué? ¿Cómo ves la actuación del feminismo en los últimos años y más en este contexto de la pandemia que de repente parecieron que han sido borradas del mapa? Y que son cosas que son una minoría que está logrando hacer bastante ruido. Y en ese sentido es bastante envidiable y deberíamos aprender un poco de esa técnica publicitaria. No es lo único bueno que tienen, que saben generar difusión. Pero bueno, esta minoría ahora nos estamos dando cuenta que realmente eran una minoría. Porque bueno, encerradas desde sus casas o encerrados, si tenemos en cuenta también a los aliados, no están logrando hacer mucho porque a la gente ya quedó en evidencia que estas cosas no les importan. La gente no tiene interés. Bueno, un estudio de UADE nos reveló que nadie tiene interés en el lenguaje inclusivo, por ejemplo. La gente cada vez se da cuenta de que estas cosas son puro negocio. Las políticas de género que el feminismo pretende implantar o imponernos realmente no defienden a la mujer de nada.
esos proyectos, esos cursitos de género no defienden a nadie, no nos hacen a nosotras sentirnos más seguras ni a la sociedad en general. Creo que la gente se va a ir volcando cada vez a medidas reales que ofrezca gente de la política real, ¿no? Puede ser cualquier referente que estemos pensando, pero qué sé yo, quizás una política más relacionada a la libre portación de armas, apenas más duras para delitos graves como violación o asesinato, algunos cursos de defensa personal, otras medidas que en las cuales el feminismo nunca tomaría en cuenta porque son medidas serias y ellos están un poco más preocupados en difundir marxismo cultural y en adoctrinar a la gente. Interesante. ¿Qué es para vos el marxismo cultural o por qué crees que tiene como vigencia o implicancia en Argentina particularmente? Para mí el marxismo cultural es cuando hay conceptos, bueno, valga la redundancia, propios del marxismo que se trasladan, como sabemos el marxismo va del lado más económico y se trasladan para el lado cultural. Como, bueno, mencioné antes, la lucha de clases y hoy la vemos, el ejemplo claro y clásico es el feminismo, que nos da una especie de lucha de sexos, ¿no? Tratar de enfrentar siempre a la mujer con el hombre es el enemigo. Bueno, si nos ponemos más en profundidad, el hombre blanco, cisgénero, heterosexual, es el enemigo y el causante de todos nuestros males, como si estuviéramos hablando de un burgués opresor. Entonces, bueno, en eso se basa el marxismo cultural y lo vemos en Argentina, lo podemos ver principalmente en las escuelas, en las universidades, en las instituciones. Un gobierno, un presidente de la nación que habla con una familia presidencial que trata de a través de su propia imagen mostrarse como el modelo a seguir de una familia queer, ¿no? Una familia más actualizada, más libre. Y bueno, ahí claramente se puede ver ese marxismo, ese tipo de conceptos. Excelentísimo. Bueno, en ese sentido, como siempre, sabemos que hay una serie de diálogos que se dan aquí en este canal. Todos saben que recientemente yo en ese sentido escribo un poco más, o tengo como cierta tendencia más, en primer lugar, a lo que podemos plantear con Miklos o con Pablo Muñoz Iturrieta, siguiendo en algunas cuestiones, algunos lineamientos de Agustín Laje, de que para gente como Mamela Fiala Flor, que le mando un saludo enorme, con quien estuvimos haciendo toda la cobertura de lo que sucede en Estados Unidos en estos últimos días, para ella, por ejemplo, el marxismo cultural existe. Ella se basa en Engels y saca toda su teoría a partir de Engels, particularmente de Engels. Para gente como Agustín Laje, yo necesito quizá un poco más en línea, quizás no sea lo más apropiado hablar de marxismo cultural, porque de hecho sería un oxímoron, porque el marxismo es eminentemente un proyecto positivo, de construcción positiva, digamos, en torno a un materialismo. Incluso el propio Gramsci sostiene que en última instancia el marxismo sigue siendo materialista y sigue siendo un proyecto positivo, en todo caso cambia la estrategia, pero sigue siendo un marxismo ortodoxo para Gramsci. Luego el fenómeno cultural sí se podría entender más desde una posición más postestructuralista de 1960 a 1970, donde hay un auge de los fenómenos culturales que ya son propios de una izquierda, que incluso en Francia en 1968 se empieza a hablar de una nueva izquierda y una nueva derecha incluso, pero es una nueva izquierda. Hay dos formas, por eso quiero aclarar, porque la gente por ahí va a ver este video y decir, che, pero al final de la reacción, ¿existe o no existe el marxismo cultural? Y yo diría, miren, dependen del intelectual que ustedes sigan y al que escriban. Hay intelectuales que sostienen que sí existen, amparándose más que todo en Engels, y hay intelectuales que son escépticos, y dicen, no, porque si la esencia del marxismo es materialista, no se le puede aplicar conceptos culturales que son por definición el campo subjetivo en el cual se desarrollan las ideas, los axiomas y las creencias de la sociedad que los vive. Entonces, ahí ya tendríamos como un conflicto. Es simplemente una aclaración netamente para no generar confusión en el auditorio. Digo, ambas versiones podrían ser totalmente debatidas. De hecho, estoy organizando un debate en torno a esto junto a Mamela, que es una referente que sí sostiene la existencia del marxismo cultural. Una simple cuestión. Claro, Acá quizá, sí me... discúlpame, quizá dentro de la misma idea, ¿no? Tengamos maneras diferentes de referirnos a lo mismo. Te quiero preguntar si vos estás de acuerdo en esto de que hay un concepto de lucha propio, no sé si del marxismo, pero podemos decirle de la izquierda, de lucha de clases que está trasladándose más a otros campos de la cultura. ¿Estás de acuerdo con eso? Te diría en principio que sí, en principio te diría que sí, pero luego te diría que no. Te diría en principio que hay una constante dialéctica. Y yo te diría, sí, la dialéctica claramente que ha sido un concepto predominante en la historia de la modernidad, ni siquiera voy a hablar de la posmodernidad. Pero luego yo no pondría el eje exclusivamente la dialéctica hegeliana, al menos yo no, y entiendo quien diga que sí, y sería totalmente fácil de discutirlo, digamos, porque en el fondo para mí ya es un problema que viene con las contradicciones propias de un dualismo que se viene arrastrando del sistema cartesiano. Básicamente, esa es mi tesis, digamos. Entonces,
Atender a Marx es como decir, seguimos peleando con un difunto que se contradijo a sí mismo, sin entender que la génesis del problema ya vino con la construcción de la subjetividad cartesiana cuando realiza el dualismo cuerpo-mente. Entonces, en la mente, y esto lo explica de Freud, en realidad está superado este debate, existen las eternas contradicciones. Y si uno no entiende estas eternas contradicciones, no va a entender luego cómo pudo ser que venga Derrida a plantear justamente el quiebre de la lógica aristotélica que había sembrado las bases de Occidente. Y justamente cuando caen estas contradicciones propias de la mente, desconociendo los factores objetivos de la realidad, es que finalmente tenemos una nueva izquierda que de la mano de Derrida, Althusser y Marcuse también, vamos a ver que es el propio Occidente que se empieza a fagocitar en sí mismo. Por eso yo soy tan crítico de la posmodernidad. Porque en la posmodernidad están estas contradicciones, donde no es una lucha de opresor-oprimido, porque de hecho, uno lo ve, esa lucha del opresor-oprimido, uno la podría ver con cierta lógica, ¿no? Con las feministas TERF. Las feministas TERF, de hecho, tienen un sentido de realidad mucho más amplio que el 100% de los aliados feministas. Porque la feminista TERF entiende que hay una diferencia natural, objetiva y real entre el hombre y la mujer. ¿Bien? Por eso desconoce a las transexuales. Ahora, el feminismo posmoderno ni siquiera se ampara en la cuestión del opresor oprimido, sino en la reivindicación subjetiva de la potestad que tiene el individuo en base a una libertad suprema de construir su propia identidad a partir de campos eminentemente subjetivos. Es decir, construir la identidad personal a partir del discurso. Y este es el gran problema que tiene el feminismo actual. Este es el gran problema del feminismo actual. El campo eminentemente subjetivo. Es el fondo. Es la atomización y el perfeccionamiento de ideas en base a la libertad plena y absoluta a partir de la mera subjetividad. Problema que se viene arrastrando ya, insisto, de un sistema dualista cartesiano, pero que se profundiza en la posmodernidad. Y no desconozco lo que muy bien has planteado vos, Delfina, que en efecto, en los 60 y en los 70, como ya se viene arrastrando también parte de la izquierda, que sí es verdad que este discurso estuvo fogoneado claramente que por políticas e ideas netamente, por un lado diríamos colectivistas, pero en el fondo que se tienen más ideas de la ilustración que se han traducido en el marxismo. De hecho, no son pocos los intelectuales que dicen que el marxismo es la máxima expresión de la ilustración, pero es una discusión que ya se nos iría de la mano por el tiempo. No sé si nos querés agregar algo o compartir algo en torno al feminismo y las políticas de género que están girando alrededor del globalismo. Y el feminismo, digamos, espérame que me copé leyendo los comentarios. Yo no los puedo ver, así que pido perdón en ese sentido. No, no pasa nada, no pasa nada. A ver. Bueno. Y el feminismo ha sido, como decís, uno de los mayores fetiches de este poder internacional, sea como sea que lo queramos interpretar en cualquiera de sus corrientes, pero principalmente en esta corriente hegemónica que vemos hoy, que es el feminismo radical. Ahora, en todos los países de Occidente, ¿no? Están buscando implantarnos todos estos conceptos del feminismo, ya como dijimos, de este enfrentamiento, toda esta cuestión de los cupos de género. Recordemos que ya el feminismo hegemónico se zafó, ya no es tanto de las TERF, sino que se zafó de todo eso y ahora está más en cuanto al género, al discurso de género. Ellas creen en un patriarcado y este patriarcado no oprime solo a las mujeres supuestamente, sino también a los hombres, no los deja ser como quieren ser. Cuando un hombre resulta ser un golpeador, le llaman un hijo sano del patriarcado. Ya no tenemos que culparlo porque es un hijo sano, un perfecto reflejo de lo que el sistema quiere que el hombre sea para poder seguir retroalimentándose en base a ese enfrentamiento. Así que bueno, este constante enfrentamiento, ya nos lo sabemos de memoria, divide y reinarás. El poder internacional va a tratar de enfrentar como sea dentro de un Estado a los ciudadanos y ciudadanas. Así que esa es la breve reflexión que puedo hacer. Muy interesante lo que ha planteado lo del hijo sano del patriarcado. De hecho, luego si hay tiempo voy a hacer una mención al respecto de por qué el feminismo es, al igual que el ecologismo, que es la tesis de mi libro, una suerte de reinvención de la religión. ¿Cómo es para vos esta idea del patriarcado? Vos en tu vida privada, no quiero entrar en cuestiones privadas, pero vos en tu vida percibís que existe una aurea de patriarcado. ¿Crees que pueden paralelamente existir actitudes machistas? ¿Crees que hay algún punto de razón en las posturas del feminismo que estarías dispuesta a decirme? Yo creo que esto del feminismo ha hecho un buen análisis. ¿O consideras que hay una sobreexageración, que hay una falta de lectura,
que hay una gran ignorancia en torno a lo que se refiere el patriarcado y o el machismo. En primer lugar, yo siempre dejo en claro que el machismo existe. El machismo puede existir, ¿por qué no? O conductas machistas que pueden tener ciertos hombres o ciertas mujeres, pero yo lo interpreto como algo individual, desde luego algo repudiable, pero que no podemos hablar, sin embargo, de un patriarcado porque no es un machismo generalizado, mucho menos un machismo institucional. Hoy en día no es que ni siquiera estamos en igualdad ante la ley. Yo personalmente considero que las mujeres tienen incluso algunos privilegios, como también los tienen los otros sectores defendidos por el feminismo, como la comunidad LGBT a veces, y el claro ejemplo son los cupos de género, ¿no? Que nos ponen en una posición de ventaja, no por una capacidad personal o por las habilidades que una pueda tener, sino por el simple hecho de ser mujer, o el simple hecho de ser trans, o de pertenecer a la comunidad LGBT. Por eso, y como bueno, partimos de que sí hay una igualdad legal ante la ley, ¿no? No podemos hablar de un patriarcado como tal. Por supuesto, siempre pueden haber cuestiones individuales que denostan machismo y es repudiable, pero son las menos, y todas las actitudes de discriminación y de violencia hacia la mujer y hacia cualquier ciudadano están penadas por la ley. Así que no creo que podamos hablar del machismo. El feminismo reconoce estas actitudes machistas, pero hace una sobreexageración y nunca lo hace con un interés de defensa hacia la mujer, sino simplemente de retroalimentarse y poder seguir sosteniendo su discurso, porque si de verdad sintieran un interés por la mujer y por nuestro bienestar, empezarían a plantear medidas reales. Como dije hace un rato, la posibilidad de prisión perpetua efectiva, castración química para violadores, etcétera, capacitación, libre portación de armas, y no seguir con esto de cursos de capacitación en género, un papel que diga que no pueden venir a violentarme, un cupo, no necesitamos nada de eso, ya está comprobado. Por eso es que no creo en la existencia del patriarcado, y bueno, el machismo es repudiable, eso desde ya. Excelentísimo. Y acá en este sentido, para vos, si tuvieras que analizar, claramente vamos a contextualizar la pregunta, vamos a contextualizar para el que está sumando ahora. Claramente que si hablamos de globalismo, una de las banderas por las cuales este proyecto político de corte internacional se geste, se lleva adelante, es en esencia con el feminismo. Yo no puedo notar que las mismas banderas del feminismo se enarbolan en las distintas naciones y las mismas políticas y las mismas praxis se enarbolan también en estas naciones. Véase pues que si uno toma documento Thomson and Reuters sobre cómo aplicar los principios de Yogyakarta, va a notar que siempre es la misma praxis. A mí me tocó dar las mismas conferencias para Colombia, para México, para Perú, y jamás tuve que cambiar una sola letra de mi discurso. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que el país que me tocaba seguir iba a ser siempre la misma tesis. Se levanta el feminismo se ingresa a los medios de comunicación, se instaura el tema, se plantea el debate. Cuando el debate toma cierto auge en la opinión publicada, finalmente lo que aparece es una persona siempre menor de edad, claramente mujer, por una cuestión natural, embarazada producto de un abuso. Por lo tanto, ya no hay tiempo para debatirlo en el Congreso, tiene que ser llevado ante el Poder Judicial. Una vez que ya se hizo el Poder Judicial, se autoriza un protocolo, y una vez que el protocolo está vigente, luego el Poder Legislativo solamente tiene que regular lo que ya existe en los hechos. Esto que yo lo estoy planteando en 2 minutos es la conferencia que me ha tocado dar para Panamá, para Colombia, para México, y me estoy olvidando de algún país, pido disculpas, pero digo, y nunca cambié, miren, nunca cambié una sola palabra, y a donde fui a dar la conferencia no hubo nadie que me dijese, no, acá fue distinto, acá no pasó esto. No hubo nunca nadie que me dijera, no, mira, ahora acá te equivocaste. Acá en este país, en realidad, el aborto ingresó de esta otra forma porque lo presentó el legislador y se aprobó en mayoría en el Congreso. No pasó nunca. No pasó nunca algo difícil. ¿Por qué? Porque ya viene gestado. Es un plan sistemático. Bueno, el feminismo tomó un auge en este sentido. El feminismo es parte de esto, digamos. El feminismo es la bandera con la que ingresa. Así que acá me gustaría ver tu opinión en torno justamente al feminismo. ¿Cuál es para Delfina Wagner los principales enemigos y por qué no analizar también cuál es la principal finalidad que tiene el feminismo como bandera del globalismo? Puede ser la principal bandera del feminismo, así dentro del globalismo, el hecho de homogeneizar culturalmente este odio que intenta impartir entre los sexos y entre los diversos sectores que son parte. Se entiende, cuando uno habla de sexo también puede hablar de gente heterosexual contra gente homosexual y todo el resto de esos enfrentamientos. Vemos que en cualquier país del mundo las reivindicaciones, como vos bien dijiste, son las mismas. No importa cuál sea la cultura propia del lugar, quizá tienen que adaptar 2 o 3 palabras, pero el discurso siempre es el mismo. Resulta que en los países latinos también nos traen esto, por ejemplo, de blancos contra negros, discursos, qué sé yo, de veganos contra gente que come carne,
todo siempre tratando de homogeneizar esta cultura del enfrentamiento. Para mí esa es la principal bandera y el principal fin del feminismo que existe y es hegemónico el día de hoy. Bien. ¿Y quién se beneficiaría con una sociedad totalmente dividida? Porque claramente que apunta a terminar de atomizar el individuo y fragmentarlo por completo en ese sentido. El poder internacional, si tenemos al pueblo, a la gente de los estados dividida, van a poder controlar lo que pasa adentro y avasallar la soberanía de los estados de una manera más sencilla. Excelentísimo. Bueno, viendo que se ha pasado volando el tiempo y nos quedan 15 minutos, siempre es como tenemos una tanda de preguntas que te llegan del público para que finalmente luego nos dejes alguna reflexión final. Y acá hay una serie de preguntas que vamos a empezar por parte. Nos pregunta una de las personas que nos está oyendo, que le mando un saludo enorme, que es, ¿qué es el patriarcado para vos? ¿Cómo definirías vos el patriarcado? El patriarcado es un sistema que, valga la redundancia, está sistemáticamente oprimiendo a la mujer por el simple hecho de serlo. Es decir, vos sos mujer, naces con una predisposición a sufrir porque sos naturalmente oprimida por la simple condición de que tenés vagina. Lo cual me parece algo sobreexagerado de una actitud machista que no existe en la generalidad, ni mucho menos está institucionalizada. Eso es el patriarcado y por supuesto que no existe y estaría mal si existiera, pero ya no existe, dado que tenemos igualdad ante la ley en todo sentido. Excelentísimo. Bueno, aprovecho también a dar una humilde respuesta. Yo creo que el patriarcado sí existió en tiempos pretéritos, anterior al Imperio Romano, muchísimo, incluso anterior al sistema griego, que era cuando el pater de familia, entiéndase, el pater o líder del clan, poseía el culmine del poder político. Hoy, actualmente, y más en las condiciones del Estado moderno, entiéndase, del siglo XVI en adelante, cuando el Estado moderno se vuelve una abstracción, el poder político se vuelve una abstracción, por lo tanto, sería imposible que exista un patriarcado desde el momento que el poder político, por definición, está en manos de una burocracia organizada mediante el control selectivo de lo que es la coerción, ¿bien? Que tiene la legitimidad y la legalidad de la coacción estatal. Por lo tanto, el patriarcado en términos actuales sería imposible, pero si ha existido, yo no veo que sea ni bueno ni malo, es una forma de organización política, simplemente como puede ser una organización política la monarquía, que tanto me gusta, como puede ser también una república democrática. Hay distintas formas de organización política. El patriarcado fue una, especialmente en la época en donde los clanes eran la principal forma de distribución de las familias. Luego nos llega ahora otra pregunta de mi gran y querido amigo Fran Peirone, que es la siguiente. Delfina, ¿ves posible un frente nacional entre las fuerzas conservadoras y nacionalistas? Para mí que sí, por supuesto. Es decir, a mí me gustaría formar parte como tal, no sé qué tan dispuestos estén los distintos referentes a conformar un frente nacional, pero yo creo que si dejamos de lado las mínimas diferencias que tenemos, yo creo que si hay 10 puntos, en 7 van a coincidir, nacionalistas y conservadores, así que yo creo que sí, que las diferencias, las leves diferencias que pueden llegar a haber, pueden ser debatidas en otro momento cuando estemos en una situación que nos podamos dar ese lujo y que no estemos en una emergencia en cuanto a la interferencia del poder internacional en nuestra soberanía y del propio gobierno que estamos teniendo. Creo que cualquiera de nosotros estaría de acuerdo en que conservador o nacionalista sería un modelo mucho mejor que el que tenemos ahora. Coincido, creo que es necesario realizar un frente con acuerdos básicos, hay cuestiones que son innegociables. Insisto, uno está dispuesto a ceder algunos espacios con tal de construir un gran frente nacional que haga la unidad de los argentinos, que haga el bien común, pero incluso no importa acá la calidad de las personas, digo, pero hay ciertas ideas que son inamovibles, entiendes, el respeto a la vida, el respeto a la libertad de la expresión, el respeto a los organismos intermedios, entiéndase, familia, fe y nación como principio de comunidad, creo que son cuestiones que yo al menos no estaría dispuesto a sacrificar. Me quieren llamar de tercera posición, de cuarta posición como Dungin, me quieren llamar liberal clásico, paleo libertario, las etiquetas están siempre de más. A mí lo que me interesa son los principios, estos son con los que yo me he movido siempre y no los pienso renunciar. Luego nos pregunta Juan Cruz, ahora nos llega una pregunta de Ana. Te la subo a vos totalmente por el simple hecho de que creo que me podría informar un poquito más para hablar desde un punto de vista mejor orientado. Bueno, respecto al indigenismo, dos cuestiones. En primer lugar, recomiendo que lean enormemente dos obras que me encantan. Una la tengo en mi biblioteca y atrás no me pienso levantar a buscar lo que es 1492 de Cristian Iturralde, un gran amigo que ya estamos programando un próximo vivo. Y otra obra que también recomiendo en torno al indigenismo, aunque ya no sea exclusivamente el indigenismo, que es un libro de cabecera que tengo que se llama justamente Leyendas Negras de la Iglesia.
Respecto al indigenismo, yo en este punto, yo creo que la mejor respuesta sí vendría justamente de Delfina, porque acá claramente que se ve esa lógica del opresor oprimido en su máxima potencia, porque hay un intento justamente propio del globalismo en desarraigar los valores culturales y el legado occidental en pos de imponer una agenda única, porque el indigenismo nace no por la reivindicación de los pueblos autóctonos, que dicho sea paso no existen porque son todos pueblos que se han ido conquistando unos a otros. Quien discuta esto está discutiendo la historia universal de la civilización humana que siempre ha sido a base de guerras y de conquistas sin excepción. Y curiosamente las principales excepciones vienen justamente de la mano de la Iglesia Católica que ingresó a América con una Biblia, con universidades y con hospitales. Es así de simple. De hecho, no se explicaría, la gran mentira del indigenismo, cómo 400 hombres bajo la guía de Cortés pudieron acabar con el Imperio Azteca. Y era porque tenía la anuencia de todos los pueblos que estaban supeditados bajo el yugo cruento de los aztecas. Y no voy a hablar de los mayas porque yo sé tocar temas propios del ecologismo y también falacias del ecologismo. Pero digo este sentido porque, primero, no existe tal cosa como pueblos originarios. Porque si vamos al caso, yo nací en Argentina, así que yo soy originario, si quieren hablar. O sea, y si me dicen, no, porque ya estaban desde antes, y fue una base de conquista, de hecho, y las huellas migratorias por el norte también demuestran que tampoco eran tan originarios como se intenta plantear, ¿bien? Así que eso por un lado. Luego, ¿qué sucede entonces? Que hay esta necesidad de eliminar por completo el legado histórico y cultural de una nación. Entonces, apelan al indigenismo y al relativismo cultural, hace que el relativismo cultural se ve más que todo en Europa, con la huella, con el que a partir de justamente el invierno demográfico buscan la inmigración sustitutiva y allí tienen todos los conflictos con gente que viene de las costas norte de África y de Medio Oriente. No voy a hablar del tema porque luego les monetizan el canal. Pero acá en Argentina tenemos los movimientos separatistas, que dicho sea paso, estoy en contra del separatismo. Eso es lo que yo valoro muchísimo de Vox, porque Vox no habla de nacionalismos, sino de soberanías, porque justamente los nacionalistas son separatistas en España, entienden el dialecto que tienen ellos allá, que es un poco lo que surge acá, que la nación araucana pide la separación del pueblo argentino, del Estado argentino, para quedarse con las tierras del sur, digamos. Entonces, yo en ese sentido, soberanía ante todo, soy ante el globalismo, soberanismo. Es mi tesis y en ese sentido por eso entiendo que el indigenismo es la clara muestra de un globalismo que busca la división completa de las naciones para que queden supeditadas a un poder internacional. Luego tenemos una pregunta que esto va para vos, que es, ¿ser nacionalista es malo? Eso es la pregunta para vos. No es malo, por supuesto, depende de qué definición vos estés tomando. Yo personalmente interpreto al nacionalismo como un patriotismo militante, es decir, el nacionalismo debe ser nacionalismo argentino, criollo, que reivindique nuestra tradición occidental y cristiana, que reivindique lo que es nuestra cultura y nuestra identidad nacional. No puede haber nada de malo en expresar el amor por lo propio, sin, por supuesto, esto no tiene nada que ver con rechazar a las demás culturas. Yo creo que mi cultura es hermosa, mi cultura argentina, occidental, cristiana, y las demás culturas también, y por eso quiero que tanto mi cultura como el resto se preserven, conserven sus diferencias, al igual que quiero que hombres y mujeres conserven sus diferencias, porque las diferencias es lo que hacen especial a cada pueblo, a cada nación, y eso es lo que me gustaría que se conserve. Por eso es que yo creo que el nacionalismo no es malo. Ahora bien, cuando empieza a haber a introducirse términos como racismo, discriminación y todas esas cosas, por supuesto que todos estamos en contra. Acá yo como cristiana, católica, te puedo decir, no soy superior a absolutamente nadie por raza, por religión, por nacionalidad. El nacionalismo no tiene nada que ver con eso, y cuando alguien intente hablar en esos términos en nombre del nacionalismo, sepan que esa persona está mintiendo, que no tienen que escucharlo y desvirtúen todo lo que dice, porque en nombre de los nacionalistas, al menos de esta nacionalista, no está hablando. Excelentísimo, Delfina. Nos estamos quedando ya sin tiempo. No han quedado un par de preguntas, pero sinceramente, estas son las cosas que me hacen perder bastante la fe en la humanidad, pero por suerte mi fe está en Dios, no en la humanidad, porque he tratado de seleccionar las preguntas que tenían un concepto más que todo intelectual, porque si te mostrase luego, no quiero ni vamos a sacar una captura, pero el 99% de las preguntas que nos llegaron eran vinculadas a vos y a la belleza y el cuerpo. No quiero tratar de ser lo más respetuoso posible, porque es un tema que no quiero apuntar a las bajezas. Pero eso me separa un poco la fe en la humanidad. Yo creo que lo interesante de vos, Delfina, es escucharte, y a veces me tienta a hacer estos vivos a cara tapada para que la gente entienda lo que estamos hablando y no se desvirtúe en decir, qué linda Delfina, o querés ser mi novia. Y creo que cuando luego viene la izquierda o viene la feminista y dice, todos los hombres son todos y termina con quieras la palabra, de este lado no hay un esfuerzo por demostrarse superiores. Parece que quieren convalidar sus tesis. Y yo en ese sentido trato de ser lo más
coherente posible. No le demos de comer a la izquierda y tratemos de comportarnos como hombres de verdad, que hay mujeres muy valiosas en el mundo que vale la pena escucharlas, porque cuerpos se consiguen por doquier, pero pensamientos coherentes y sanos, como él define, son muy difíciles de encontrar. Así que una simple aclaración. Nos quedan los últimos 5 minutos, así que como es siempre cortesía de la casa, en primer lugar, nos has regalado una hora de tu vida, nos has regalado una hora de tu vida para educarnos y formarnos, y eso vale muchísimo. Eso demuestra tu bondad y tu generosidad, en primer lugar. Así que en segundo lugar, como es cortesía de la casa, que nos dejes un último mensaje en los últimos 5 minutos y también que nos digas cuáles son tus redes, cómo podemos hacer para apoyarte, cómo podemos darte una mano para que tu mensaje llegue lo más lejos posible. Bien, vamos a empezar de atrás para adelante. Mis redes, bueno, acá ya tienen Instagram, Delfina Wagner. En el mismo nombre estoy entrando en Facebook y en YouTube. Ahí estoy empezando a subir mis videos de a poquito con los de Instagram y se viene contenido especial para YouTube, ya saliendo del formato de Instagram. Me tienen que tener paciencia porque recién estoy empezando esto de editar, como la mayoría de los canales disidentes. Todo lo hacemos a pulmón, así que vamos a paso lento pero seguro. Y bueno, todo es para ustedes, siempre pueden recomendar qué temas quieren que hablemos, qué tema les gustaría tocar, y por supuesto también para que una vaya formándose más y pueda darles una mejor opinión y mejor fundamentada. También pueden seguir en Instagram a la página Argentina Despierta y Patriotismo Argentino. De paso aprovecho para mandarle un saludo a Darío, que es el otro administrador de las páginas. Y bueno, ya entrando en la reflexión final, bueno, estamos pasando en Argentina, como todos saben, un momento bastante catastrófico y no solamente hablo de la cuestión trabajo, salud, educación, economía, sino más bien en personal, social, digamos. Yo sé que estamos todos muy alejados de nuestra familia, de nuestras actividades extra, de las cosas que nos gustan hacer. No podemos darnos el gusto natural que nos merecemos de ir a un recital, ir a disfrutar en una plaza con amigos. Entonces yo les digo, háganlo porque la vida se les pasa, ya perdimos casi un año de nuestras vidas acá encerrados, salgan, infórmense, por supuesto, qué protocolo es necesario, qué protocolo es puro cuento para difundir terror entre la gente, vayan y denle un abrazo muy fuerte a todos sus seres queridos, infórmense, insisto en esto, infórmense y cuando vean que hay algo que no les cuadra, sigan informándose hasta que concluyan en qué cosas pueden hacer. Hay restricciones a nuestras libertades que son totalmente injustificadas y que no tenemos por qué obedecer. En ese sentido, como les digo, salgan y no solo a esas cosas, a disfrutar de su vida y su libertad, salgan también a la calle, marchen, hagan carteles, saquen banderas argentinas y reclamen por sus derechos. Y una sugerencia personal, salgamos todos con banderas argentinas, porque esta lucha, si bien no es la lucha con todos, es la lucha por todos. No vamos a estar todos del mismo lado, pero sabemos que es para todos los argentinos porque queremos lo mejor, incluso para la gente que al día de hoy podemos interpretar como nuestros enemigos en esta lucha, son nuestros compatriotas y si llegamos a la victoria final va a ser por el bien de todos. Así que siempre bajo nuestra enseña patria, bajo los valores de nuestros próceres, de nuestros héroes, de Malvinas, de todo lo que hace la causa nacional, salgan a la calle y repartan una doctrina de amor bien fundamentada, bien científica, académica y desde el respeto. Dicho eso, muchas gracias, Horacio, a vos por cederme este espacio y por esta charla tan amena que tenemos. Más allá de cualquier pequeña diferencia que podamos tener, vos sos un referente que yo admiro mucho y también admiro mucho tu trabajo. Yo sé que vos estás casi todos los días haciendo vivos, editando, así que me inspirás muchísimo. Fuiste de las primeras personas que confió en mí cuando surgí a la batalla cultural, así que te agradezco y te felicito por todo lo que haces realmente.